hermanos, Dios les bendiga. Vamos a ponernos en pie y vamos a pedir a nuestro Dios que venga a estar aquí en esta reunión. Es para Él, pero vamos a invitarlo para que desde el primer minuto hasta el último su presencia se sienta. Señor, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad que nos das de estar en tu casa. Gracias porque tú has puesto el querer como el hacer a cada uno de mis hermanos que ya está presente, como aquellos que vengan en camino. Sabemos que tú eres el que motivas, el que mueves nuestros corazones. Y te pido que este tiempo, Señor, sea un tiempo bien redimido, en el cual nosotros podamos aprender de tu palabra, que seamos no tan solo oidores, sino hacedores de ella. Exhorta, consuela y edifica a través de ella, y te pedimos también que la alabanza que te vamos a dar sea completamente de tu agrado, Dios. Quédate dentro de nosotros, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Para que no haga otro movimiento, le invito a que abra su Biblia en el libro de Romanos. Vamos a leer Romanos 10 y solamente vamos a tomar 2 versos de esta porción, que es el verso 14 y el verso 15. Romanos capítulo 10, verso 14 y 15. Voy a leer el 14 y todos unidos leemos el verso 15. Dice así la palabra del Señor: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los niños. Para sentarse, hermanos. Bueno, pues vamos a meditar en esta hora, en esta primera porción que hemos tomado. Es una pregunta que pues el apóstol Pablo hace y que todavía debe de resonar en nuestros oídos. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Por qué tomamos este pasaje en esta hora? Bueno, porque seguimos hablando acerca de lo que es la revelación. Hoy dijimos que íbamos a empezar a ver lo que es la revelación especial. La revelación especial. ¿Alguien se acuerda de lo que vimos hace 8 días? Vimos acerca de la revelación general, pero ¿alguno recuerda algo acerca de esta enseñanza de la revelación general? Cómo Dios se revela a la humanidad, cómo Dios lo hizo en un aspecto general, donde cualquier persona puede darse cuenta de que hay un Dios que existe. Había varios ejemplos que daba la congregación sobre lo que Dios ha sido a nivel general: la naturaleza, los peces, el mar. Ok, ¿y eso cómo lo podríamos englobar, hermano Abel? Como la creación, ¿verdad? La creación es parte de la revelación general. A través de la creación nosotros podemos ver la mano ordenada, la mano creativa de Dios para diseñar todo lo que existe en la naturaleza. ¿Qué otro? Hablamos de 3, le voy a dar el tip. Hablamos de 3 cosas que nos dan esa revelación general de Dios. Una es la creación. ¿Qué otra? A través de la historia, exactamente. Nosotros podemos ver cómo hay libros gruesos que hablan acerca de la historia de la humanidad. Bueno, pues en toda esa historia de la humanidad está plasmada la voluntad de Dios, los designios de Dios. Dice su palabra, leíamos el pasaje de Daniel 2:21 que dice que Él es el que muda los tiempos. ¿Qué es mudar? Es el que cambia los tiempos, el que cambia las circunstancias.
Y hablábamos también de este salmo que nosotros cantamos el día de la Biblia, el que dice, porque para siempre es tu misericordia. Y es un salmo en el que nosotros podemos ver esa historia en una forma resumida del pueblo de Israel. Todo lo que tuvo que pasar desde su éxodo hasta la conquista de la tierra de Canaán. Entonces vemos cómo Dios siempre está interviniendo en la historia. Y no tan solo en la historia de Israel antes de Jesucristo, sino Dios sigue ejerciendo la historia a través de sus designios. Yo estaba viendo apenas que cuando la nación de Israel logró consolidarse como un estado, como una nación, el 14 de mayo de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, ha habido muchas luchas, ha habido mucha oposición para aceptar, para que los pueblos, principalmente los pueblos musulmanes, acepten esta determinación. Pero ha habido 6 guerras en las cuales se han unido naciones y pueblos musulmanes para derrotar al pueblo de Israel. Israel, si usted no lo sabe, es un granito. Si usted agarra un mundo de esos que fabrican, que dan vueltas, que usan los maestros en las escuelas, o sea, agarra un planisferio o un mapa mundi, se va a dar cuenta que Israel es una insignificancia en medio de naciones como Rusia, como China, como Estados Unidos, que son naciones con un área geográfica muy amplia. Israel es una cosita de nada. Pues se han juntado naciones para tratar de destruirla. Y en esas 6 guerras que le digo, en esas 6 guerras se ha visto la mano poderosa de Dios para defenderlos, para cuidarlos, para preservar a esa nación. Entonces, dése cuenta que no solamente lo que está en la Biblia nos habla de Dios, sino que la historia continúa. Es como algunas personas que dicen que el libro de Hechos pues es un libro que está ahí en la Biblia. No, pero los hechos del Espíritu Santo siguen obrando 2000 años después de que fuera derramado en ese día del Pentecostés. A Dios no lo podemos limitar, a Dios no lo podemos confinar a solamente un periodo de tiempo, o que ya no puede hacer cosas grandes. Él sigue haciendo cosas grandes porque la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, en Él no hay sombra de variación. Entonces ya vimos que a través de la creación, a través de la historia, y nos falta una. No, la naturaleza es la creación. La naturaleza humana, exactamente. A través de la naturaleza humana. El ser humano no nace malo. Simplemente es que va tomando esas malos hábitos, malas mañas, esos pecados se van pegando en el ser humano. Pero Dios nos puso, lo vimos en Romanos capítulo 2, que Dios puso en nosotros una ley, que es la ley del corazón. Y esa ley es la que Dios puso como una ley moral en nuestra vida. La que nos dice que mentir es pecado, la que nos dice que matar es pecado, la que nos dice que adulterar es pecado. Todas esas cosas no necesitamos que alguien nos las enseñe. Nuestra propia conciencia es la que se encarga de decirnos qué cosas son desagradables delante de Dios. Es la ley moral de Dios, es la ley que está escrita en el corazón. Bueno, acuérdese por favor que esa es la revelación general, una revelación que nadie pidió tener, una revelación que se puede obtener simplemente observando la naturaleza, leyendo de la historia y haciendo un buen uso de nuestra conciencia.
Hoy vamos a ver la revelación especial. Esta revelación, dice esta diapositiva, puesto que la revelación general, lo que le acabamos de decir, no puede traer salvación, el contenido adicional de la revelación especial es esencial. Es decir, la revelación general nos muestra a Dios, pero no nos dice de qué forma llegar a Dios. No nos dice de qué forma llegar a Dios. Por eso es que leíamos este pasaje de Romanos 10:14. Dice, ¿quién les hablará o cómo oirán si no hay quien les predique o no hay quien les enseñe? No sé si me están comprendiendo, si vamos enseñando bien. Si hay alguna duda, puede levantar la mano y decir, ¿sabes qué? No te entiendo, regresa. Y no hay problema. Entonces, como la revelación general no nos puede dar esa puerta para conocer a Dios, fue necesario la revelación especial. Y esta revelación, vamos a ver que tiene ciertas características. La revelación especial, ahí en la diapositiva está subrayado, dice, es personal. ¿Por qué es personal? Porque es a través de Jesucristo que llegamos al conocimiento de Dios. Es a través de Jesucristo que llegamos al conocimiento de Dios, al conocimiento pleno de Dios. En segundo lugar, esta revelación especial es comprensible. Se revela dentro de la comprensión humana. Nosotros podemos entender la Biblia, nosotros podemos entender lo que está ahí en la palabra, porque Dios humanizó su lenguaje. El lenguaje de Dios es un lenguaje excelso. Cuando el apóstol Pablo decía que no podíamos comprender la anchura, la altura y la profundidad del amor de Dios, es porque en verdad no lo podemos comprender. Nosotros tenemos un concepto de lo que es el amor humanamente. Algunas personas ni siquiera buscan el concepto. Para algunas personas el amor es una noción. Y le puedes preguntar a alguien, ¿qué es el amor? Y me van a decir, pues que te hablen bonito. A otra le vas a preguntar, ¿qué es el amor? Pues que te apapache. ¿Qué es el amor? Y cada quien puede darme algún concepto. Pero el concepto que Dios tiene acerca del amor es algo que si Él no nos los pusiera de acuerdo a la capacidad humana, no lo entenderíamos. Por eso es que acá dice, entre paréntesis, le pusimos antrópica. Se revela dentro de la comprensión humana. Esto es de una comprensión antrópica. ¿Y por qué esa palabra? Usted va a decir, ¿qué es antrópico? Bueno, antrópico es una palabra del original griego que hace referencia a las personas, a la gente. Entonces, por eso es que Dios, para que se pudiera dar a entender, nos habla en términos humanos. Por ejemplo, cuando Él dice, con brazo fuerte los saqué de Egipto, yo le voy a preguntar, ¿Dios tiene brazos? Pues no tiene brazos. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Dios es espíritu. Entonces Él no tiene brazos. Cuando la palabra de Dios dice que la tierra es el estrado de sus pies, yo le pregunto a usted, ¿Dios tiene pies? Pues no tiene pies. Pero usa esas figuras para que nosotros podamos entender. ¿Sí? Cuando él dice,
quien los toca a ustedes es como si tocara a la niña de mis ojos. ¿Él tiene ojos? Pues no tiene ojos tampoco. Y niña menos. Si la niña es lo que comúnmente se le dice a la pupila del ojo. Eso es. Y Él no tiene ni pupila, ni ojo, ni nada tiene. Es espíritu. Pero nos da esos términos para que nosotros podamos comprender. Cuando Él dice, te tengo esculpido en la palma de mi mano, pues Él no tiene manos. Y menos va a dejar que alguien le haga un esculpido de nosotros. Pero ¿por qué usa esas figuras? Para que nosotros comprendamos lo que Él quiere dar a entender. Si Él está hablando que quien te toca a ti es como me toca a la niña de los ojos, significa que el pueblo era muy importante para Él. Si está diciendo que te tiene esculpido, es de que Él no se va a olvidar de ti. En algunas ocasiones habla y dice, si la mujer se puede olvidar del fruto de sus entrañas, dice, yo no me olvidaré de ti. Poniendo la figura de una mujer embarazada, de una mujer que ha tenido a su hijo. Entonces, a lo largo de toda la Biblia, nosotros podemos ver cómo Dios se da a entender a nosotros, porque nuestra mente, hermano, es una mente finita, con limitaciones, y no podemos entender. Pero usa esto que se llama, usted quizás lo va a escuchar o ya lo ha escuchado, la palabra antropomorfismos, que viene de esto de antrópico. Esos son los antropomorfismos, cuando Dios usa palabras o se relaciona con partes del cuerpo humano para que nosotros podamos comprender lo que Él está tratando de decir. Entonces la revelación especial es personal, es comprensible y finalmente es progresiva. ¿A qué se refiere que es progresiva? Significa que Él no reveló toda su verdad en un solo momento. Es una característica que Dios tiene. Nunca nos va, cuando Él da alguna palabra, nunca la va a dar completa. Y a veces vamos a quedarnos con interrogantes y vamos a decir, bueno, ¿qué me quiso decir? O por ejemplo, ha habido personas que dicen, yo soñé esto, pero no sé qué significa. ¿Y por qué hace Dios esto? Porque Dios busca que a través de estas revelaciones que Él da, nosotros le busquemos más a Él. Y la Biblia está llena de ejemplos donde nos muestra Dios que Él da una palabra, pero no da completa la visión. Por ejemplo, cuando Él le dice a Abraham, tu descendencia en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y en una ocasión le dice, ¿puedes contar las estrellas del cielo? ¿Puedes contar la arena del mar? Y le dice a Abraham, no puedo. Dice, pues así va a ser tu descendencia. Pero no le dice, cuando le empieza a tratar Dios con Abraham, a decirle de qué forma. No le dice, sabes que yo te estoy dando ahorita esta palabra, pero vas a tener que esperar 2 décadas para que se cumpla. Y por eso es que Abraham hace lo que hace. Por eso es que él se quiere ayudar a Dios. Usted nunca trate de ayudar a Dios, espérese. Tarde o temprano Dios le dará la visión completa. Esa es una característica así. Por ejemplo, ¿qué dice Hebreos 1:1-2? Si alguien lo quiere leer. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos de los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quienes constituyó heredero
de todo y por quien asimismo hizo el universo. Gracias, hermano Arturo. Entonces aquí vemos otro ejemplo de muchos. Ya le mencioné el de Abraham. Jesucristo era algo que era un misterio en el Antiguo Testamento. Era un misterio. La Biblia, por ejemplo, habla acerca de Isaías. En Isaías dice, porque un hijo os es nacido, hijo les es dado, y el principado sobre su hombro, y le llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y lo dilatado. Bueno, y empieza a dar la revelación Isaías de lo que iba a ser. Pero él no dijo que iba a nacer en Nazaret, y mucho menos en un pueblo ahí en Belén, y mucho menos que iba a ser de la región de Galilea. Por si usted no lo sabe, Galilea era un lugar que pertenecía al territorio de Israel, pero era un lugar que los mismos israelitas despreciaban, los judíos los despreciaban a los galileos. Era un lugar en el que alguien en la misma palabra dijo, ¿podrá salir algo bueno de Galilea? Sin embargo, sí hay revelación, sí lo dijo un profeta, pero no fue algo continuo que dijera que esperen de mi hijo, que van a ser en Galilea, en Nazaret, van a ser en un... No, nada de esas cosas. Y a un profeta le dio una cosa, a otro profeta otra, a Malaquías otra cosa, a Isaías, y así. De esa forma se fue llegando finalmente al consenso, y Hebreos en 2 versículos abrevia toda esa revelación acerca de Jesucristo. Solo en 2 versículos. Y por eso dice, en otros tiempos habló a los padres de una forma, mas ahora es a través de Jesucristo. Entonces, así es la revelación especial. Así es como Dios lo estableció. Y yo estoy seguro que cuando Dios nos da alguna revelación a través de alguien que nos dé palabra, que tenga un don de conocimiento, un don de ciencia, un don de sabiduría, lo mismo pasa. A veces nos quedan interrogantes, pero no te desesperes. Tarde o temprano Dios te mostrará la revelación completa. Bueno, entonces, ¿dónde se encuentra la revelación especial? ¿Dónde usted cree que se encuentra la revelación especial? Ya vimos que la general se encuentra en la creación, se encuentra en la conciencia humana, se encuentra en la historia. Nos ponemos a ver la historia, ahí está plasmada la voluntad de Dios. ¿Dónde cree usted que se encuentre la revelación especial? Por ahí oí alguien que dijo. En la Biblia, exactamente, hermano Gabriel, en la Biblia, ahí es donde está, aquí está la revelación especial. Todo lo que necesitamos saber acerca de Dios está en este libro. Por eso es que todos los que nos paramos aquí, sea en este lugar, sea en cualquier otra iglesia, siempre le van a estar diciendo, lea su palabra, lea la Biblia, lea. ¿Por qué? Porque a través de ella nosotros vamos a conocer a Dios. El propósito de la revelación especial es esa, que nosotros aprendamos a conocer a Dios, pero lo aprendamos a conocer de una forma íntima, y sepamos que Él quiere acercarse a nosotros a través de la salvación que ofrece a través de su Hijo Jesucristo. Jesucristo es el centro de la palabra de Dios. Yo sé que algunos dicen, no, hermano, el centro de la Biblia es en los Salmos. Bueno,
literalmente hablando. El Salmos está a la mitad de la Biblia. Pero yo lo que les estoy diciendo es que el mensaje central de la revelación de Dios, que es eso que usted también tiene ahí en sus manos, el mensaje central es Jesucristo. Porque a través de Jesucristo nosotros tenemos comunicación con el Padre. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. Entonces Jesucristo se manifiesta desde Génesis hasta Apocalipsis. No se olvide de eso. El mensaje central de la palabra es Jesucristo. Y eso es lo que dice aquí en esta diapositiva. En la Biblia se reúnen los actos de revelación y sus palabras de Dios. Moisés indicó lo importante que era escribir la revelación de manera que pudiera beneficiar a las siguientes generaciones. ¿Qué dice Deuteronomio 31, 24 al 26? Gracias, hermano José Alfredo. Aquí vemos cómo Moisés agarró y escribió. Ojalá y lo hubiera hecho así con un lapicero o un bolígrafo, o ya mínimo con un lápiz. No, pero en aquel tiempo costaba trabajo escribir. Costaba trabajo escribir. Pero a él no le importó. Él dice en la palabra que agarró y escribió la revelación que Dios le había dado y la puso en un lugar muy especial, cerca de un lugar muy especial. ¿Cuál era ese lugar especial? El arca del pacto, que representaba la presencia de Dios. Y ahí le dijo a los levitas: ahí quiero que estén. No la metan, porque Dios no dice que lo metan ahí, pero tiene que estar ahí en ese lugar como algo especial. Por eso nosotros también tenemos que ver la palabra de Dios como algo especial, hermano. Usted quizás la ve y la maltrata y por ahí llega de su casa y la pone por ahí, a la rincona o la mete en un cajón y no la vuelve a sacar hasta la siguiente reunión. Pero no, hermano, este es un libro muy especial. Es un libro humano divino. Y perdón, a lo mejor algunas personas no quiero que lo malentiendan. No se trata de que usted también llegue a su casa y lo ponga en la mesa de centro y lo abra en el Salmo 91 y ahí lo tenga, porque tampoco se trata de eso. No vamos a idolatrar a las hojas y a la pasta. De eso no se trata, de idolatrar el libro, sino de valorar el contenido del libro. ¿Por qué es Dios hablándonos? Es Dios, no es el profeta, no es el pescador, no es el pastor, no es el que escribió, es Dios hablando a nuestra vida. Son palabras que nutren, son palabras que consuelan, son palabras que nos guían, son palabras que de veras si no valoramos estas palabras es porque en verdad no hemos tenido el juicio sano de valorar, de compenetrarnos en el contenido de la palabra. Pero la palabra de Dios es única. No hay un libro tan valioso como la palabra de Dios. Y por eso es que Moisés, por eso es que Ezequiel, por eso es que Daniel, por eso es que tantos hombres de la Biblia y fuera de la Biblia valoraban este libro sagrado. Y nosotros lo debemos de hacer también.
aprenda usted que es un libro en el cual es la palabra de Dios. 9 formas de revelación especial. Vamos a ver en qué consisten estas 9 formas. A través de la palabra de Dios nosotros vamos a ver de qué forma Dios se revelaba al hombre. Y vamos a empezar con la primera. La primera forma en que Dios se reveló, o que la revelación especial nos muestra a Dios, es a través de Jesucristo. Si alguien puede buscar Juan capítulo 1 y leer el verso 1, 14 y 18, por favor. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Gracias, hermano. Entonces vean cómo en estos pasajes nosotros podemos saber que Jesucristo era Dios mismo. Y aquel verbo, y el verbo dice, el verso 2, el verbo era, ¿quién era? Dios. Entonces, cuando alguien le diga, no, es que Jesucristo simplemente fue un hombre muy popular, muy carismático, era un profeta, pero hasta ahí muere. No, Jesucristo era Dios mismo. Y qué dichosos aquellos que pudieron estar en aquel tiempo con Jesucristo. En una ocasión Felipe le dice a Jesucristo, muéstranos al Padre. Y Jesucristo, ¿qué le dice? Pues aquí tanto tiempo he estado con vosotros y no me conoces. Vea cómo Dios amó tanto al mundo que vino a hacerse carne, a humillarse para estar en medio de nosotros. Y Hebreos 1:1-3 ya lo leímos, ¿sí? Y hay muchos más pasajes, pero comprendiendo que pues nuestro tiempo no es mucho para explicar, solamente dejamos estas citas. Pero recuerde que la mayor revelación de Dios es Jesucristo mismo. Después viene otra forma en que Dios se revela, que son apariciones de Dios. Esto fue algo muy especial, como cuando Moisés le dice, muéstrame tu rostro, le dice a Dios, muéstrame. Y Dios le dice, solamente dice, te voy a mostrar mis espaldas. Y así sucedió. Solamente le mostró esa porción. Por cierto, cuando dice mis espaldas, no es propiamente que tuviera espalda a Dios, sino que Él quiso en ese momento materializarse para que Moisés pudiera ver un atisbo, es decir, un poquito de esa grandeza de Dios. Y así sucedió. Otro caso es cuando Abraham, en Génesis 18:1, a ver si alguien lo puede leer, por favor. Después le apareció Jehová en el Sinaí de Mamre, estando él sentado en la puerta de su tienda en el calor del día. Gracias, hermano Arturo. Son casos muy especiales en los cuales Dios se manifestaba visiblemente. Y hasta eso, déjame decirle algo, se tenía que materializar. A lo mejor no es la palabra más adecuada, pero yo espero que usted entienda a qué me refiero con materializarse. ¿Sí? Es decir, no se mostraba en su grandeza plena, sino que solamente se mostraba, pero de una forma que pudiera resistir el ser humano. Porque si en verdad mostrara su gloria, Juan lo dijo ahí en Juan 1:18, nadie ha visto a Dios. En esa forma gloriosa nadie lo ha visto. Algo similar pasó con Isaías cuando Dios lo llama a Isaías.
Entonces son casos muy especiales. Pero hay otra forma en que Dios mismo se revela. Por ejemplo, vamos a ver qué dice Génesis 16, 7. Alguien más busca Éxodo 3, 1, 4. Éxodo 34, 5 a 7. Bueno, hasta ahí le vamos a ver. Génesis 16, 7, ¿qué dice? Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Gracias, hermano Abel. ¿De quién está hablando? Bueno, se está refiriendo a Agar, pero ¿quién se le apareció? El ángel de Jehová. ¿Sí? El ángel de Jehová. Algunas personas dicen pues que era un ángel, pero otras personas prefieren que cuando la Biblia habla del ángel de Jehová se refiere a Jesucristo mismo. A Jesucristo. Y nosotros podemos ver que en otras porciones de la palabra se habla acerca del ángel de Jehová. ¿Qué dice Éxodo 3, 1, 4, 34, 5 al 7? Si alguien puede leer. Éxodo 3, del 1 al 4 dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Gracias. Hasta ahí, hermana Clara. Gracias. 34, 5, 7, ¿quién lo tendrá? Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Gracias, hermana Eve. Aquí, ¿de qué forma se manifiesta la divinidad? De una nube. Sí. También cuando Dios manda llamar a Moisés al monte, dice que se oían sonidos de bocina, relámpagos, truenos, el monte humeaba y estaba temblando. Eso era la manifestación de la presencia de Dios. Segundo de Samuel 24, 16, ¿qué dice? Cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna, Jebuseo. Gracias, hermana Clara. Y Zacarías 1:12. Respondió el ángel de Jehová y dijo: Oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Me lo voy a saber, por favor. Respondió el ángel de Jehová y dijo: Oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Ok, gracias, hermana Eve. Aquí vemos otra vez, ¿quién aparece aquí? El ángel de Jehová. Sí, nuevamente. Entonces, vemos que Dios se manifestó a través del ángel de Jehová, a través de una columna de fuego, a través de una nube, a través de relámpagos, de truenos. Y eso es a lo que, esa forma de manifestarse Dios se le conoce como teofanía. Aquí puse un glosario. Y una teofanía es una manifestación visible de la divinidad de Dios para los seres humanos. Eso es cuando la Biblia nos habla de manifestación, de cómo Dios se manifiesta a la humanidad. Comúnmente se le llaman teofanías, y esa es una forma de aparición de Dios. La otra es la forma tangible que ya les mencioné y que pues es
situaciones muy especiales. La tercera forma de revelación es a través de la voz divina. Esto ya es un poquito más común. Génesis 3:8, ¿qué dice? Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Gracias, hermano Arturo. Dice, y oyeron la voz de Jehová. ¿Quién oyó la voz de Jehová? Adán y Eva. Primero de Samuel 3:4 al 14, ¿qué dice? Gracias. Bueno, yo creo que todos conocemos esta porción de la palabra de Dios. Es una porción muy conocida, en la cual Dios, a través de su voz, habla a Samuel en 3 ocasiones. Y Lucas 9:35. Y vino una voz de la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oír. Gracias, hermano Arturo. Entonces, vean, solamente ponemos algunas citas, hay muchísimas más, pero simplemente para que usted las recuerde y vea de qué forma Dios se ha revelado en su palabra y, bueno, lo sigue haciendo. Ángeles, a través de los ángeles, Lucas 1:26 al 38. Si alguien lo tiene, no vamos a leer todo, no se espanten. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Hasta ahí, manita, hasta ahí. Gracias, hermana. Y 2:10-11, está ahí cerquita. Pero el ángel les dijo, no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Gracias, hermana Eva. Entonces vemos aquí en estas apariciones, la primera es acerca del anunciamiento del nacimiento de Jesucristo. El ángel se le presenta a María para darle esta noticia. Y en la segunda vemos cómo el ángel va con los pastores para también anunciarles del nacimiento de Jesucristo. Y Daniel 9:20-21, si alguien puede. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde. Gracias, hermana Clara. Entonces vemos aquí como también a Daniel se le aparece un ángel para darle un mensaje específico a Daniel acerca de los tiempos postreros. Bueno, vamos a continuar. Vamos en la cuarta forma en que Dios se revela. Vamos a ver la quinta. A la quinta no le puse citas. ¿Sabe por qué? Porque pues si leemos los libros proféticos, ahí vamos a ver cómo Dios les daba palabra a estos personajes escogidos por Él para que llevaran y transmitieran un mensaje de parte de Dios. ¿Sí? Desde Isaías hasta Malaquías vemos esta forma de transmisión del mensaje de Dios mismo. Y bueno, hubo otros profetas, ¿verdad? Claro, pero no tuvieron libro como Elías, como
Eliseo y algunos otros más que son mencionados en la historia del pueblo de Israel. Por eso es que no puse citas, porque si quiere ver la obra y el testimonio de estos personajes, pues puede leer todos sus libros que están en la Biblia. La sexta forma es a través de visiones. Vamos a ver algunos ejemplos. Génesis 15:1, Ezequiel 8, 3 y 4, 2 Corintios 12, 1 al 7. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Gracias, hermano Abel. Vemos cómo Dios a través de visiones se muestra a Abraham. Ezequiel 8, 3, 4. Alcé los ojos y miré, he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero haría con los cuernos y poniente, al norte y al sur, que ninguna bestia podía pasar delante de él, ni había quien capaces de poder, hacía conforme de su voluntad y engrandecía. Gracias, hermano Arturo. Segunda de Corintios 12, del 1 al 7, por favor. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde dio palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato. Porque Hasta ahí, hermana. Gracias. Ahí vemos la revelación que Dios a través de visión le da a Pablo. ¿Entienden la diferencia entre visión y sueño, hermanos? Alguien que me diga, una visión es esto y un sueño es esto. Ok. A ver, dilo, pero más fuerte, hermano. Exactamente, ¿sí escucharon la diferencia? Es una diferencia, se podría hablar en términos más altos, pero yo creo que así como lo explicó la hermana Cari, está muy entendible. ¿Sí? Una visión es cuando tú estás despierto y de momento ves algo, ¿sí? Ahí dices, ay, que hasta parpadeas, ¿no? Y un sueño pues es cuando estás durmiendo. ¿Alguien ha tenido visiones aquí? ¿Tú? A ver, ¿nos cuentas? Antes de que nosotros nos accidentáramos en el 2007, el Señor me hizo ver eso como 10 días antes, hermano, como el carro iba dando tumbos, así iba manejando y el carro iba dando tumbos. Y eso lo pude ver cuando iba manejando en la carretera. Y a los 10 días nos accidentamos. Pero yo creo que es una cuestión de prevenir, ¿no? Que a veces para mí Sí. no más. Ok, muy bien. ¿Alguien más que Dios le haya hablado a través de esto? ¿De alguna visión? Bueno, yo no tuve la experiencia, pero Betty, mi hija, en una vigilia que hubo de jóvenes, estábamos en oración, durante la oración y la administración, ella vio muchos niños vestidos de blanco en las orillas del altar y otros hincados aquí en el altar, pero eran completamente vestidos de blanco. Esa
Bueno, a veces nos cuentan esto y a veces decimos, ay, está loco. Pero no, o sea, precisamente acuérdense, el tema de estas enseñanzas se llama dimensión espiritual, porque son situaciones que Dios permite que sucedan en nuestra vida. Dios permite que tengamos este tipo de experiencias. Sí, esto lógicamente, más adelante lo vamos a ver, esto no le añade ni le quita nada a la Biblia. Pero como hijos de Dios, y aún sin ser hijos de Dios, ahorita lo vamos a ver, Dios es un método que Dios utiliza para seguirse comunicando con el ser humano. Dios lo sigue utilizando, estos métodos, las visiones, los sueños, a los profetas. Sí, hoy los profetas quizás no son como Isaías y Jeremías, pero la palabra de Dios dice que Él dio dones, que Él repartió dones a los hombres. Y dentro de esos dones, son varios los dones, pero dentro de esos dones existen los dones de palabra, como el don de ciencia, el don de sabiduría, que son dones a través de los cuales Dios revela algo a una persona. Yo sé que más de uno aquí ha tenido ese tipo de experiencias. ¿Sí? Hermana Pati. Sí, hermano, cuando mi hija tenía 4 años y estábamos sentadas simplemente, porque el hermano estaba frente a tenía un fuego en su cabeza. Y eso para mí fue la revelación de que el hermano tenía el Espíritu Santo. Yo era realmente pequeña y ella veía eso en el hermano. Y decía, mamá, ¿por qué el hermano tiene un fuego sobre su cabeza? Sí, ok. Sí, entonces fíjese, yo estoy seguro que hay tímidos y dicen, ay, no me está contando esas cosas. Pero es importante porque de esa forma nos nutrimos y sabemos que Dios sigue obrando, sigue actuando. O sea, su palabra especial revelada aquí está y nadie puede violar lo que está aquí. De hecho, si alguien nos dice algo que sea contrario a esta palabra, debemos de cuestionar si el mensaje es auténtico. Pero Dios lo sigue haciendo, Dios sigue hablando a través de visiones, de sueños, de profetas. Él lo sigue haciendo. Vamos a ver los sueños. Génesis 23, 28, 12, 31, 11 al 13. Primero esas citas, si alguien las tiene, por favor. 23. Pero Dios vino a Abimelech en sueño de la noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada por marido. Gracias, hermana Eva. Abimelech. No se olviden de estos nombres. 28, 12, ¿qué dice? Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Gracias, hermana Clara. Aquí vemos el sueño que tuvo Jacob acerca de la escalera donde subían y bajaban ángeles. 31, 11 al 13 de Génesis. Si alguien... Gracias, hermana Miriam. Sigue hablando Dios a Jacob a través de sueños. 37:5, ¿qué dice? De Génesis. Soñó José un sueño y le contó a sus hermanos que ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Gracias, hermana Eva. De José, el soñador, así le pusieron, ¿verdad? El soñador. Primero de Reyes 3:5. Se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Gracias, hermano. Entonces vean cómo los sueños también eran una forma en que Dios revelaba. A mí lo que me causa extrañeza es como, por ejemplo, Abimelech, un
Dios le habla a través de estos sueños. Al faraón también le da esos sueños con respecto a su nación, el de las vacas gordas, el del trigo. A Nabucodonosor también le da la visión de esa estatua gigante que es derribada por una roca. Y decimos, bueno, y yo que soy hijo de Dios, ni siquiera a través de los sueños Dios me habla. Como que nos hace falta agudizar un poquito más esta sensibilidad a las cosas de Dios. A lo mejor Dios sí nos ha dado algún sueño, pero pues lo desechamos. Pero debemos de tener en cuenta que Dios usa también los sueños para dar a conocer su voluntad. Para dar a conocer su voluntad. De veras que entender a Dios a veces es tan difícil, hermano. Lo comprendemos, sí, en lo que Él nos da a revelar en la palabra. Pero, por ejemplo, vemos a un Saúl que va con su siervo a buscar a Samuel para que le diga dónde está el burro que se le perdió. Y Dios le dice a través de Samuel dónde anda el burro que se había perdido. Diríamos, ay, pero pues eso es algo insignificante. Pero tenía un significado eso. Dios estaba revelando a Saúl. Déjeme decirle algo, todo lo que hace Dios, todas las visiones que usted pueda tener, todos los sueños que usted pueda tener, o algún otro tipo de revelación, tienen propósitos. Nada Dios hace sin que haya un propósito de por medio. Nada, hermano. Todo lo que Dios hace tiene propósitos. Sí. A veces cuando Dios ve nuestro corazón y sabe que si a lo mejor lo que le estamos pidiendo no es algo trascendente o realmente importante para nosotros, le decimos, ¿por qué no me responde, Señor? Bueno, porque no está cumpliendo un propósito completo, o porque lo que tú estás pidiendo no está dentro de mi propósito divino. Debemos de entender eso. Cuando Dios se revelaba o Dios se sigue revelando, es porque tiene un propósito, porque hay un propósito de por medio. Bueno, el punto 8 lo puse porque así lo encontré en una cita bibliográfica, pero yo quiero que lo entienda como que es alguna situación muy especial. El Urim y el Tumim, ¿qué eran? Eran parte de los accesorios que el sumo sacerdote tenía y que a través de esos accesorios Dios le revelaba cuándo tenía que actuar o cuándo tenía que guardar compostura, vamos a llamarlo así. Quizás sencillamente le puedo decir entre un sí o un no, entre cierto o entre falso, entre hazlo y no lo hagas. Para eso servía el Urim y el Tumim. Hay algunas citas que hablan acerca de esto. Éxodo 28:30, Números 27:21 y 1 Samuel 28:6. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Gracias, hermano Abel. Estos accesorios servían para tomar una decisión. Dios, a través de estos accesorios de Urim y Tumim, es Tumim con M al final. Ahí le puse Tumim, pero es con M al final. A través de estos accesorios Dios le revelaba si tenía que proceder o no tenía que proceder. Bueno, ya se lo dije, pero simplemente para reafirmar. Números 27:21. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová,
Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Gracias, Señor. Y 1 Samuel 28:6. Consultó. Pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Gracias, hermana Miguel. Dice, no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Tres formas en que Dios daba la revelación, ¿sí? Por eso lo tuvimos que considerar. Créanme que no esto del Urim y el Tumim no es algo que venga en todos los libros que hablan acerca de revelación. Pero lo encontré y digo, bueno, pues si es una forma de revelación, pues entonces hay que mencionarlo. Y bueno, esto nos lleva a otro punto muy controversial, la suerte. La suerte. Se habla muy poco de la suerte, pero Proverbios 16:33 habla un poquito de eso. Proverbios 16:33, ¿qué dice? La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Ok. Bueno, esto es como un versículo para frenarnos. A lo mejor ahorita usted va a estar diciendo, entonces los juegos de azar, entonces comprar mi billetito de lotería, entonces todas esas cosas que en algún momento quizás se les ha dicho que no es bueno, van a decir, ya me está dando luz verde el hermano para que lo haga. No, dice aquí muy claramente en este pasaje, dice, ¿quién me lo leyó? La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Exacto, o sea, tú puedes hacerlo. De hecho, la palabra de Dios no nos prohíbe nada. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Sí? Tomemos ese principio, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Sin embargo, Dios en una circunstancia bien especial, nos habla que sucedió esto. En la elección del sucesor de Judas. ¿Qué dice Hechos 1, 21 y 26? Es necesario, pues, que estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzaban desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección, y señalaron a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestras cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte en este ministerio y apostolado, en cuya cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado por los 11 apóstoles. Gracias, hermano José Alfredo. Entonces vemos aquí cómo dice, ¿verdad?, la palabra de Dios. Pero les digo, fue una situación muy especial. Y Proverbios dice, pero de Dios es la decisión. ¿Sí? Entonces no crea que es, ahora sí voy o que usted agarre su margarita y diga, me quiere, no me quiere. No se trata de eso. Es una situación muy especial, ¿sí? Y finalmente los milagros y los eventos sobrenaturales. Bueno, en Éxodo están narradas las plagas de Egipto, ya usted las conoce, 10 plagas que vinieron y a través de las cuales Dios se manifestó a su pueblo y también fue el medio a través del cual obtuvieron la libertad de la esclavitud. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que quiera comentar. Nada. Bueno, pues vamos a dar gracias en esta hora y pues yo espero que sigan asistiendo. Quizás son temas que no sean de mucho interés para usted, pero de esta forma vamos a profundizar un poquito más en el conocimiento de las cosas espirituales. Señor, te damos gracias.